Vamos a crecer tu empresa en 90 días, trayendo toda esa experiencia y todos mis aprendizajes de grandes compañías multinacionales, traduciéndolo en acciones muy sencillas para que puedas multiplicar tu crecimiento en solo 90 días. En la clase pasada hablamos de crear una visión grande, ambiciosa y sobre todo de traducirla a palabras, a escribirla y compartirla con tu equipo para crear esa visión compartida. Ahora vamos a hablar en esta clase de una parte que me encanta, porque ya empezamos a bajar un poquito o aterrizar a tierra, ¿no? Hicimos un sueño grande, ambicioso, y ahora vamos a hablar de multiplicadores estratégicos, porque hay cositas que suman, pero hay objetivos que multiplican y esos son los que vamos a enfocarnos para poder lograr que esos resultados sucedan. La realidad es que cuando tú te enfocas, y es algo que a mí personalmente me ha costado muchísimo aprender, enfocarte en pocas cosas pero grandes, tú creces, pero si tú te dispersas, tú te divides tu tiempo, tu pensamiento, tu energía, tu foco, y ahí es donde se empiezan a perder y a diluir los recursos. Yo creo que el enfoque multiplica y la dispersión diluye. Pero el gran problema que siempre hay en las empresas es que tratamos de hacerlo todo, ¿no? De repente te dicen, ay, hay una buena idea de hacer esto o hay una moda porque se viralizó algún producto y lo queremos hacer también, o queremos hacer el marketing, pero queremos hacer la venta, pero queremos enfocarnos en más productos, o yo he tenido clientes que su línea de productos es tan grande que ninguno crece. Y cuando tú ves quiénes hacen el 80% del negocio, es un producto o dos. Es muy interesante pensar en cómo ese enfoque, y está comprobado ya con diferentes estudios de diferentes universidades y de grandes consultoras, que mientras más te enfocas, mucho más poderoso o poderosa te vuelves. Pero, ¿qué son esos multiplicadores estratégicos? Y vamos a hablar un poquito de eso. Cuando tú multiplicas y cuando tú escoges dentro de tu estrategia, ¿cuáles son esas 3 o 4 acciones que cambian el juego? Realmente tú necesitas tomar decisiones. Es muy difícil a veces enfocarte en cosas porque las otras le tienes que decir que no. Hay muchas cosas que tienes que pausar y es uno de los retos más grandes que tenemos los emprendedores y los empresarios. ¿A qué le decimos que no? Cuando quieres crecer, cuando quieres tener todo, el problema es que pierdes el foco, pierdes la especialización y esto va, si te lo explico en marketing, si tú te enfocas en todo, la realidad es que no te estás enfocando en nada. Entonces, el ejercicio de poder enfocarte y poder diferenciar en qué meterte y en qué no, es vital para tus recursos de tiempo, para tus equipos, para tu crecimiento y sobre todo para tus recursos financieros, porque al final hay una gran diferencia en cuál es tu estrategia. Tú tienes una visión grande, es llegar a algún lugar. Tú escoges una estrategia y es cómo voy a llegar ahí o cómo pienso que voy a llegar ahí. Y luego tienes los objetivos, que son paso a paso, qué cosas tengo que ir haciendo para llegar ahí. Y ahí es donde vamos a ir modulando cada 90 días en esos objetivos, porque si tú tienes clara la visión, tienes claro dónde quieres ir con tu estrategia o cómo lo quieres lograr, tú puedes ir teniendo esa cintura y esa flexibilidad para irte por el lugar que te permita tener un mayor crecimiento. Y eso lo vamos a ir viendo paso a paso. La realidad es que si tu objetivo no está claro, es solamente un deseo o un sueño, porque necesitas tenerlo muy claro y muy aterrizado, y para eso también hay metodología, ¿no? Y la realidad es que hay esta metodología, los objetivos SMART, que me encanta. Y por su acrónimo en inglés, SMART significa específico, de specific, medible, alcanzable, relevante y el tiempo en que lo quieres hacer. Entonces, si nos vamos poco a poco, cuando tú hablas de un objetivo específico, es un objetivo claro, que no tiene ambigüedad, ¿no? Quiero bajarme 2 kilos en los próximos meses, ¿no? En un mes. Que sea medible, que tengas números, que tengas indicadores, pero tiene que ser medible. Tú puedes medir. Acuérdate que lo que no mides no puedes controlar. Tiene que ser alcanzable, tiene que ser retador, pero que sea posible. ¿Te acuerdas que hiciste un sueño grande al principio? Bueno, acuérdate que Roma no se construye en un día. Entonces, cuando tú pones tus objetivos del año, del trimestre, del mes, tú tienes que ir pensando en, bueno, algo que es alcanzable, pero retador, ¿no? Tú vas a tratar de
que todo, todo vaya funcionando para que tú sobrepases esos objetivos. Pero es bien importante que sea alcanzable. Eh, Tiene que ser relevante porque tiene que impactar a tus objetivos de crecimiento, a tu estrategia, y tienes que tener un tiempo, tienes que tener un plazo definido porque si no las cosas no ocurren. Acuérdate que estamos hablando de 90 días y aquí cada día cuenta, pero cada 90 días tú vas revisando y vas construyendo y sobre todo vas ajustando. Lo ideal es que tú revises estos objetivos, que los setees o los escribas en un marco de 90 días, pero que los revises mensual, semanal. Y yo te diría, porque lo he vivido en compañías multinacionales, que esto se debe revisar diariamente, porque así no dejas el crecimiento al azar, sino que lo vas midiendo progresivamente. Y hablemos un poco de las prioridades, porque muchas veces nos confundimos entre lo que es importante y lo que es urgente. Si todo es prioridad en tu vida, nada es prioridad, porque no tienes tiempo. Tienes 24 horas al día. Suponte que duermes 8, suponte que trabajas 8. ¿Cuántas horas te quedan? ¿No? Te quedan 8 más para hacer otras cosas, ¿no? Familia, hijos, las cosas que tú hagas, deporte, hobbies, lectura, estudiar, tráfico, porque te tienes que movilizar, ir al baño, comer. O sea, el tiempo es finito. Entonces, si tú no te enfocas en cuáles son esas grandes prioridades que tú necesitas para tu empresa, al igual que en tu vida, en tu carrera funciona exactamente igual, nada va a ser una prioridad, porque siempre van a salir cosas de última hora, cosas que requieren que te desenfoques, y la realidad es que necesitas enfocarte en pocas cosas grandes, pero esto va a ayudarte inclusive en tu manejo, en tu agenda, en tu tiempo, en tus recursos, pero sobre todo en tu intención y en tu energía. Enfócate y vas a ver cómo dando seguimiento en esas pocas cosas, vas a crecer mucho más rápido. Te cuento de una empresa de alimentos en Latinoamérica, muy interesante porque el multiplicador que escogimos fue una innovación, una marca sólida, grande, pero la empresa estaba diluida con muchísimos SKUs, con mucho, un portafolio muy amplio que fuimos limpiando, hicimos racionalización de portafolio. Y lo que es interesante es que nos dimos cuenta que había una marca que era una marca súper sólida, y a pesar de que la marca le ganaba a otra marca, de una multinacional en el mercado, el portafolio de los productos no estaban similar a lo que la marca de la multinacional le hacía en los mercados. Entonces, la marca de la multinacional, por supuesto, era mucho más grande. Lanzamos un multiplicador uno bien elegido, bien enfocado y un crecimiento increíble porque se hizo la estrategia de precios, se enfocó el recurso, marketing, ventas, un gran lanzamiento. Y así es como funcionan estos multiplicadores bien elegidos. Escoges uno y lo haces grande, lo magnificas y todas tus áreas apoyan al crecimiento de ese multiplicador. Otro caso fue una empresa de moda que solamente vendía en tiendas. Trabajamos con su dueña y tenía cosas muy bonitas, pero solamente en la tienda. Entonces creamos un canal digital, un canal de venta digital, y la verdad es que ahora pues hay algunas barreras por las tarifas y por las aduanas y todo, pero nacionalmente tú puedes lograr tener cobertura. Entonces, si tú vendes y tu tienda solamente vende cosas físicas y tú empiezas a vender de manera digital y empiezas a crear ese nuevo canal de distribución y funciona, tú puedes tener cosas cruzadas. Inclusive hay tiendas en donde tú puedes tener experiencia de consumo, tanto digital como física, ¿no? Y hay una tienda que a mí me gusta mucho de mis lentes, Ben Frank, aquí en México, que tú puedes ir a la tienda, escoger el marco, ellos te lo pueden mandar a tu casa, pero tú te puedes meter online y puedes inclusive ordenarlo sin necesidad de ir a la tienda si tú sabes qué es lo que quieres. Entonces tienes una experiencia que se combina y ahí es donde está la belleza, ¿no? El poder tener consumidores en los lugares en donde esté. El punto es que tú tienes que enfocar cuál es tu multiplicador para que no sea muy grande. Ahora vamos a trabajar en un ejercicio guiado. ¿Cuáles son esas 3 acciones que pueden cambiar radicalmente tu negocio? Puede ser un nuevo canal, puede ser una línea nueva de ventas. Lo interesante es que estén alineados con tu visión. Si tú te regresas a la visión que creamos en la clase anterior, esa visión grande, y tú piensas, ¿qué 3 cosas me podrían llevar ahí?
pero más rápido. Piensa en 10 veces y piensa en un cohete, ¿no? Esto es acelerado, un crecimiento acelerado, un multiplicador. Porque a veces elegimos demasiadas cosas y decimos, no, es que tienen que haber como sets, porque todos son buenísimos, ¿no? Luego también confundes tareas con estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que te va a llegar ahí? ¿Cuál es ese gran camino? ¿Y cuáles son las cosas que tienen que pasar? Y también a veces perseguimos modas, ¿no? Yo he visto casos de gente que dice, no, es que como se viralizó el chocolate Dubai, mi gran multiplicador va a ser lanzar ese chocolate, ese sabor de chocolate. Y dices, pues esa es una extensión de línea que puedes lanzar, que es una innovación, pero todo el mundo está lanzando chocolate Dubai, hasta en las cafeterías ahora hay chocolate Dubai. Entonces, no persigamos modas. Acuérdate que tu estrategia es de largo plazo, tu visión tiene que ser de largo plazo y puede que tú tengas dentro de tu modelo de innovación, tú digas, bueno, yo voy a tener una estrategia de in and out de productos virales, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces mi estrategia sí está, lanzar el chocolate Dubai por 3 meses en tal lugar y tal, y eso sí me funciona. Pero es diferente a cuando lo haces dentro de un marco de tu visión y dentro de un multiplicador más grande que se llama innovación, versus cuando lo haces simplemente porque estás persiguiendo una moda que no necesariamente conecta con tu empresa o con tu visión. Y te cuento algunos multiplicadores típicos en empresas medianas que hemos trabajado: expansiones digitales, ventas online, por ejemplo, automatización. Automatizaciones son bien interesantes porque hay automatizaciones del marketing digital, de la atención al cliente, que se pueden automatizar hasta los mensajes de WhatsApp para poder filtrar a tus clientes y poder mantenerlos en tu base de datos, o inclusión de CRMs, nuevos canales de distribución, compañías que distribuyen o física o online y de repente se quieren masificar, ¿no? Yo trabajé con una emprendedora que tiene una cadena de restaurantes físico y cuando yo le hice la pregunta de qué harías tú con tu empresa si tuvieras todo el dinero del mundo y si no habría imposibles, ¿no? Y me dijo, yo daría clases de cocina. Y fue muy bonito porque ella arrancó con todas sus clases de cocina virtual y se creó un modelo de negocio digital que complementa el modelo de negocio físico. Innovaciones en portafolio, por ejemplo, cuando tienes procesos completos de innovación, de qué vas a lanzar y cómo te organizas para satisfacer las necesidades de las tendencias de tu mercado. Alianzas que puedas tener estratégicas con otras compañías, ya sea porque tienen algún recurso que tú no tienes, como distribución, por ejemplo. A veces hay alianzas en distribución que te pueden duplicar la venta muy rápido porque es un distribuidor que alcanza a lugares donde tú no vendes hoy, o llegas a sus nuevos supermercados, a nuevas cadenas, o exportación, por ejemplo, que también he trabajado exportación e internacionalización de marcas o de productos para llevarlos a diferentes países. Y eso es interesante, eso lo hice también con mi marca de Palma, que llegamos a escalar en 4 países. Eso es un multiplicador, cuando tú dices, lo voy a empezar a exportar, porque hay países como México, Canadá, pero luego dices Estados Unidos es enorme, pero también hay muchos países en Latinoamérica en general que te pueden dar un crecimiento interesante. Entonces, depende de cuál sea tu jugada, aquí la clave es enfocarte en cuáles son esos multiplicadores que van a hacer el cambio. Y la profesionalización, que a pesar de último es algo muy relevante, es cómo tú puedes tener un equipo que cada vez esté más profesionalizado, que el equipo tenga actualización, tenga educación y pueda darte una suma mucho más poderosa en los resultados que tú estás teniendo. Esto es bien interesante, el caso de la profesionalización, porque hay profesionalizaciones por área, pueden ser cursos, pueden ser mentorías, pueden ser talleres que se hacen de diferentes cosas que tenga que aprender tu equipo. Por ejemplo, tecnología, inteligencia artificial, finanzas o marketing, porque al final marketing te puede mover todo, o a veces es simplemente cultura organizacional. Pero la profesionalización es algo que debe estar dentro de tus multiplicadores y vamos a hablar también de la cultura. Pero la realidad es que lo que tú dejas de hacer en la vida y en la empresa es tan importante como lo que decides sí hacer. Así que hay que tomar la decisión de qué son esas cosas más grandes, y la verdad es que si tienes 10, hazte una lista y solamente pregúntate si eso que estás planteando te va a llevar ahí. Saca unos numeritos y ponle, bueno, esto al año, ¿cuánto me va a dar? Más o menos, porque se han visto casos. Hay algunos, a veces hay iniciativas que en vez de darte más, te dan menos.
¿no? Qué tanto está anclado también a tu propósito y qué tanto tiempo te consume? Y eso te puede ayudar con un mapeo muy sencillo a poder priorizar, porque se trata de priorizar y que no sean más de 3 o 4. Yo te voy a dar un ejemplo de un objetivo SMART paso a paso, ¿no? Tienes una visión que es tu expandir tu mercado nacional. Tu estrategia, bueno, vamos a entrar en la venta digital o en el e-commerce. Y luego tu objetivo sería lograr 2 millones de dólares en ventas online con al menos 25% de clientes recurrentes en los próximos 12 meses. Y estamos hablando de un año. Pero tú podrías hacerlo en 90 días, en 60, porque además ventas digitales, tú puedes ir ajustando muy rápido lo que vas haciendo y puedes entender los indicadores si te está funcionando o no. Esto funciona igual para un marketing digital, ¿no? Cuando tienes la visión de decir, bueno, voy a digitalizar mi marketing para poder tener un alcance mayor. De paso, el marketing digital por lo general te cuesta menos que el marketing normal o el marketing impreso o físico, pero hay que hacer un poquito una mezcla de los dos y tu estrategia es poder lograr un marketing integral que abrace tu producto, ¿no? Y puedes tener un objetivo SMART de decir, voy a generar engagement o voy a generar interacción o voy a bajar el costo por adquisición de clientes. Depende cuál sea tu negocio y depende cuál sea tu objetivo, piensa en SMART, ¿no? Que sea, que tengas una métrica clara y accionable y que sea muy claro qué es. No es lo mismo cuando te dan una dirección que te digan, bueno, es en la Ciudad de México, a que te digan, es en la calle Goldsmith número 24 piso 10 en Polanco, este es el código postal. Piensa en un cartero, ¿no? ¿Cómo llega el cartero más rápido al lugar? ¿Con la dirección exacta o si tú solamente le dices que está en la ciudad, ¿no? Por coordenadas no vamos a llegar a ninguna parte. Así que te invito a pensar en cuáles son esos focos en donde quieres 3 o 4 cosas grandes y a bajarlas. Cada una puede tener unos 3 objetivos SMART, pero pasamos de la visión a tener esos grandes bloques de trabajo con tus objetivos SMART, con tu métrica, con tu medición. Y lo que es maravilloso es que menos es más. Esto está comprobado. Nos hemos criado, o por lo menos yo me he criado, pensando que mientras más hago, más valor genero. Y la realidad es que te das cuenta con el tiempo que esto es incorrecto. Si tú te enfocas en las cosas realmente importantes y grandes, tú no necesariamente estás perdiendo tiempo, te estás reenfocando a las cosas que te van a mover la aguja. Y como te dije anteriormente, tanto los consultores como la ciencia han probado esto, ¿no? Y hay un libro, además, que a mí me gusta muchísimo, que ahorita les voy a dejar el dato, pero te voy a dejar una tarea. Ahora define cuáles son esos grandes multiplicadores y lleva los objetivos de SMART. Recuerda que hiciste tu visión, ahora vas a hacer tus multiplicadores. ¿Cuáles son tus multiplicadores? ¿No? Te pongo un ejemplo. Yo en Di Palma, por ejemplo, mi multiplicador era un marketing que tuviera mucha prueba. Y entonces mis objetivos de SMART eran, cocinaba en vivo los viernes en la noche y entonces tenía cocina en vivo en televisión abierta, en donde por ahí estaba construyendo la marca. Tenía degustaciones en ferias, porque ahí también te da la marca, claro, y eran degustaciones en ferias en los países donde tenía que tener algo con tantas personas a las que llegaba y esas personas me las traía al mundo digital y había muchísima comunicación de recetas y recetarios online para que la gente pudiera mes a mes ir cambiando, ir aprendiendo tipo de receta. Entonces te pongo ese ejemplo, pero todo depende de qué necesita tu empresa y cómo lo puedes hacer mejor para que se multipliquen tus resultados. Te voy a dejar este libro que a mí me encanta, se llama Bigger, Bolder, Better y es como más grande, más bolder, es como más atrevidas y mejores de William Barnett. Y lo que es interesante de este libro es que es una guía súper poderosa para elegir con audacia y sobre todo priorizar tu crecimiento y multiplicar tus resultados. Porque el propósito de esta clase es escoger pocos multiplicadores, pero muy juiciosamente y que puedas crecer más rápido. Lo bonito de todo esto es que es parte de tu estrategia y es parte de tu crecimiento. A veces se habla de estrategia y la gente se espanta porque dice, ay, la estrategia es complicada, pero no,
La estrategia simplemente se trata de decidir. Y en este caso estamos hablando de escoger lo que no vas a hacer. Y cuesta trabajo muchas veces, pero es un ejercicio de reflexión, de introspección y con algo de data combinado con tu intuición, seguramente vas a poder tener un resultado extraordinario cuando lleves este ejercicio a la realidad. Acuérdate que estrategia no es igual al objetivo. Tú tienes la ambición, luego tienes tu estrategia, que es cómo vas a lograr o cómo vas a lograr generar ese camino. Y luego tienes un objetivo que es cómo lo haces posible en el día a día, ¿no? El multiplicador son pocas cosas que son grandes, ¿no? Y pueden ser tus grandes estrategias o tus grandes rocas que te van a mover la aguja para lograr que con esos objetivos, que es el pasito a pasito, tú logres llegar hasta donde tú quieres llegar. Acuérdate de los objetivos de SMART, claridad y enfoque, y escoge tres y hazlos tu prioridad. Así que te dejo este recap o este sumario o este resumen para que puedas rápidamente visualizar cómo estuvo esta clase y sobre todo para que puedas hacerla muy accionable y puedas empezar a pensar en cuáles son esos grandes multiplicadores. La próxima clase vamos a hacer un rediseño estratégico, decidir qué potenciar, qué reducir y qué eliminar. Porque cuando ya tenemos tres bloques grandes de cosas que queremos hacer y que van a multiplicar nuestros resultados, tú me dirás, ¿y qué hago con el resto, no? Entonces ahí hay que ver, porque a veces dices, bueno, ¿cómo puedo meter una adentro de una grande? Habrán algunas que voy a dejar de hacer o habrán otras que dices, pues le voy a reducir, lo voy a dejar en su mínima expresión. Y así funciona en las grandes multinacionales, pero también funciona en las compañías y empresas medianas. Si tú ya tienes un producto probado y estás creciendo, este enfoque estratégico te va a gustar, porque vamos a rediseñar con actividades claves cómo vas a rehacer ese portafolio. Esto es Multiplícate y ha sido la clase 2. Soy Susi Goike y me dio muchísimo gusto compartir todo mi conocimiento el día de hoy. Nos vemos en la próxima.